Santo. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho. Diga conmigo: y lloraba yo mucho. Diga otra, diga conmigo: y lloraba yo mucho. Amén. Porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Diga a alguien: no llores. Y la otra, dígale: no llores. Amén. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviado por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Oh, gracias porque ellas son vida para nosotros. Ellas nos enseñan Yeshua Rabón, y te damos la honra. El imperio te pertenece. Ore ahí, dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor por su palabra. Ore ahí, hermano. Ore ahí, Padre, gracias. Y aquí voy a predicar tu palabra. Ayúdame a ministrarlas con amor, denuedo y misericordia. Que todo el que le escuche, tú le bendiga. Tu palabra sea como pan al hambriento y agua al sediento. Tome asiento, mi hermano. Alabamos al Señor. Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Lo primero, hermano, que voy a pedir en esta madrugada, y esta madrugada, ¿verdad que sí? Lo primero que voy a pedir es que usted esté en comunión. Gloria al Señor. Un día como en el cielo. Saludad de nuevo, dígale: un día como en el cielo. Padre, dígale: un día como en el cielo. Dígase al cielo, dígale: un día como en el cielo. Hermano, escuche, gloria al Señor. Yo ahorita en el ministro Ariel predicaba, tuve la confianza de acercarme a un joven. Le dije: hijo, esta noche va a temblar fuerte San Cristóbal. ¿Cuánto me dicen al Señor? Y no es porque yo lo haya dicho, sino porque a veces usted coordina un evento y le baja un tema, a veces por revelación, y a veces le nace ahí como usted te dio y porta la eternidad por dentro, y ese tema a veces le desata algo sobrenatural en el mundo espiritual. Y hablar de ese tema, hermano, es algo bien extraordinario. Por eso yo quiero que usted esté en comunión, hermano, y esté en el espíritu, porque hay cosas sobrenaturales que se van a destapar aquí. Levante la mano y haga así. Salude la presencia de Dios. Aleluya. Salude la gloria de Dios. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este lugar? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? No, el lugar. Ciudad de Dios. Ay, Padre, ciudad de Dios. Esta noche, mis hermanos, ciudad de Dios tendrá que saber que la mano de ciudad de luz. Esta noche, ciudad de luz, ciudad de Dios, ciudad del cielo, ya todo está conectado a la eternidad. Tendrás que saber que la mano, no, esté tranquilo. Tendrás que saber que la mano de Yahweh no se ha cortado. Y le voy a decir esto con la confianza. Voy a ministrar, gloria al Señor, mi humanidad está temblando fuerte. ¿Sabe por qué? Porque cuando el sobrenatural, Ariel, está por desatarse a la magnitud que el hombre que intima con Dios conoce. Por eso era que en una ocasión el pueblo no tenía respuesta. Dios no hablaba con todo mundo, y cuando se manifiesta lo eterno de Dios, el pueblo habla con Moisés. Y cuando el pueblo habla con Moisés, le dijeron: Moisés, sube y habla tú con él. Era que yo entendía que el nivel que yo estaba, ellos no podían entrar a la sobrenaturalidad el cual Moisés podía entrar. Le dijeron: Moisés, nosotros no estamos conectados con el cielo, por ende cuando el cielo se manifieste, nosotros no podemos entrar ahí. Entra tú, habla con él y trae
respuesta tú. O sea, hay gente aquí que van a ver cosas y puede ser que la vean como rara esta madrugada, y hay otro que ya su espíritu está conectado. Ahorita el ministro hablaba de una cierta facultad, y yo quiero que usted entienda que para entrar y hablar del cielo también hay que hablar del tiempo Ayub. Lo del tiempo Ayub de Dios tiene que ver con los tiempos eternos. El cielo, mis hermanos, es la manifestación clara y divina de la eternidad. Cuando entender que un hombre y una mujer que no está conectado a la eternidad no puede traer el cielo a la tierra. Por eso es que hay algo que me gusta. El escritor de los Hebreos en una ocasión se paró y dijo: Cristo en la imagen de su gloria y el resplandor de su sustancia. Cuando el escritor de los Hebreos está hablando de eso, él también está contribuyendo con aquello que dijo el profeta Habacuc. El profeta Habacuc en una ocasión se paró y dijo: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz y rayos brillantes salían de su mano. Luego de eso él habla y dice que ahí estaba escondido su poder. Pero él está hablando de que el poder se escondió en el cielo, porque en el cielo está conectado todo aquello que tiene esencia sobrenatural. Porque hay gente que debe de entender que Habacuc está hablando que el resplandor era como la luz y rayos brillantes salían de su mano. Hay algo que me gusta, Giovanni: el hombre que conecta el cielo, inmediatamente la tierra tiene que saber, tiene que sentir de que el cielo se está manifestando. Por eso es que ahorita yo me vi caminando, mientras yo estudiaba eso, entendía que a veces el cielo el cual nosotros conocemos no va a caber en la tierra. El cielo el cual nosotros conocemos no va a caber aquí, pero hay un lugar donde el cielo cabe, y hay hombre que no lo conoce todavía. Se paró Salomón y dijo: Dios toma la cosa, la hizo hermosa y puso eternidad en el corazón del hombre. Ahora bien, para que Dios puso esa eternidad en el corazón de los hombres sencillos, Dios es eterno y Dios no puede morar en un lugar en el cual no puede recibirlo. Por eso es que cuando Dios se manifiesta en el libro de Isaías capítulo 6, dice Isaías: en el año que murió el rey Usías, vino el Señor sentado en su trono y su falda quedaba del templo ocultado, y que lo vive estaban adorando a Dios. Y dice que cuando Isaías vio todo eso, Isaías dijo: yo soy hombre muerto, porque yo he visto lo que mis ojos no debían mirar. Por eso es que luego de la eternidad y lo sobrenatural existe el arrepentimiento, sabiendo que hay el trabajo de decir lo que Dios siempre anda buscando es que el hombre esté conectado con Dios. Por eso es que hay gente que no entiende. Uno de los hombres más que viene el cielo fue Adán. El cielo es tan sobrenatural que yo nacía los otros días y ya me estoy poniendo viejo, y los 24 ancianos que están sentados ahí nacieron primero que yo y están más jóvenes que yo. En la eternidad del cielo nadie me cultiva. Siéntese, voy a predicarlo de acá, siéntese, escuche con suma atención. En la eternidad hay algo que me gusta. Hay gente que habla del cielo, pero todavía no han entrado a la dimensión del cielo. Por eso es que cuando Dios está hablando con Adán, dice que la voz de Dios se paseaba en el huerto. Pero ¿qué pasa? Cuando Adán se da cuenta que está desnudo, dice que se escondió. Porque cuando él sabe que está desnudo, él se da cuenta que está desnudo. Luego que él entró a los prohibidos. Cuando entra a los prohibidos viene la luz. Adán sale del cielo y empieza a caminar en la tierra. Cuando empieza a caminar en la tierra, Adán no sabe dónde se está manifestando lo sobrenatural, porque cuando el cielo le habla por dentro, ese día no escucha el cielo por dentro, ese día no escucha el cielo por fuera. Porque en el cielo no se escucha por fuera. Porque en el cielo se escucha por dentro. Todo se lo fuerte. Escucha con suma atención. Gloria al Cristo que resucitó. Yo quiero que usted también entienda que en el cielo usted tiene que saber, hay diferentes rangos, diferentes manifestaciones. La tierra, cuando Dios habla de colocación, Dios se dirige a Isaías. Dios le dice a Isaías: no jures por la tierra, no jures por el cielo, que haga mi trono, y por la tierra que esté penetrado de su pie. El hombre no lo quiere. Habita en el cielo, tiene que morir primero, porque hay gente que quiere en el cielo, pero no quiere morir. En el verso que no toma de consideración, está diciendo que los libros están abiertos y no hay nadie que desate los sellos, no hay nadie que en esa profundidad. Cuando Juan de eso dice que Juan lloró, punto número 1, al cielo no se entiende el Yeserara. Usted sabe lo que es Yeserara. El Yeserara es la palabra, el significa humanidad, hombre y padre. La carne no es de la sobrenatural, la carne no puede entrar al cielo. Ahora bien, obligatoriamente para entrar al cielo hay que estar en el espíritu, y un espíritu tiene cierta faceta. Primera faceta, no siente. Segunda faceta, no
Usted se va, Dios, ay Padre, usted se va a quedar sin entrar, ay Padre, allá morir, allá turnosa, Dios, en vuestra gran lozane, pero escuchen bien, todavía no, Señor, Dios, todavía no, por favor, tú sabes, estoy hablando lenguaje que no es de diablo, no es de demonio, estoy hablando lenguaje de cielo, es que hay gente que ya no está intimando normal. Ahora cuando tú intimas, tú sales humano y te metes al cielo. Hay gente alguien de la cruz, el diablo está esperando de cambiar el disidente y va a tirar de cambiarte, va a tener que meterse en el cielo. Ay, ay, ay. Cuando el cielo se manifieste, la Biblia dice que quién puede estar de pie cuando Él se manifieste. Dime, ¿quién puede recibir eso? ¿Quién puede aguantar la manifestación de un Dios sobrenatural? Por eso es que lo primero, el hombre, los de nosotros, los mediadores, si usted se mete, estudiamos profundo, usted se da cuenta que nosotros los latinos, los dominicanos, los que hablamos español, los que éramos, los que hablamos Cristo, esa parte de la gente que va a disfrutar de la gloria, nosotros somos contados como gentiles, y los gentiles, los que Cristo muere, los gentiles no teníamos acceso a la revelación, no teníamos acceso a la sobrenaturalidad. Por eso es que ninguno de los latinos en el tiempo de Cristo leía la Biblia. ¿Tú sabes por qué? Porque la Biblia estaba traducida en tres facetas. Esta tenía el griego y el arameo. Y usted no sabía leer griego, usted no sabía leer hebreo, usted no sabía leer arameo. Pero cuando el diablo cree que todo acabó, ahí va que un hombre que va a ser del cielo. Y dice que los hombres que se levantaron, cuando nadie, ningún latino, podía cantar gloria. Por eso es que la República Dominicana es un país el cual Dios quiere marcar. Viene a cumplir viva. Espérate, mi amigo. Estoy diciendo que se dio la gloria de la morada. Dice que los hombres se reunieron. Uno de ellos se llama Casiano de Reina y otro se llama Cipriano de Manera. Casiano de Reina y Cipriano de Manera. Dice que cada uno por un lado. Ellos primero sabemos leer arameo, sabemos leer griego. Hay un grupo de latinos que viene por ahí, que no sabe leerse el lenguaje. Y cuando Cristo se diga, Cristo dijo, Padre, santifica la verdad, porque no va a dar la opción. Es la verdad. Escucha esto, Casiano de Reina y Cipriano de Manera. Se me viene a mirar una Biblia y esa es la que leemos. Reina Valera, 1960. Acuérdense que nosotros no íbamos a disfrutar del cielo. A nosotros nos venimos tan fuertes que no podíamos ir al cielo. Y nosotros nos venimos al traje que no podemos salir. Aleluya, al cielo. Nadie me saca de él. ¡Vive Dios! Luego que está rapucho. Luego que está aprendiendo power. Luego que está aprendiendo a mí mencionaste en lo sobrenatural. Tú no más cantando, actuar. Aquel que te dé la hora, corre, dale la hora. Aquel que te dé la hora. No sé cuándo, no te dé la hora, dale la hora. 2:36, ok. Vamos a buscar. En unos 5 minutos más. Chacritoba. Hay gente corrupta sana que después de hoy van a tener que tirarte fondo a decirle tú, pero va a quedar que estructura diferente, una gloria diferente. Es que el hombre que se va para el cielo, luego que baja de ahí, tiene que entender que aquel de la cruz, proclamé, de vivir un día en el cielo y no pude. No pude vivir un día en el cielo. 24 ancianos, no se divierte. Y se canta, yo traté de vivir un día en el cielo y no pude. ¿Sabes por qué yo no pude? Porque el cielo está conectado a este lugar. Y este día está conectado a Dios. Y para Dios un día, un milagro, y milagro un día. Uno puede vivir un día en el cielo, yo no pude vivirlo. Porque cuando tú crees que tienes 15 minutos en el cielo, puedes salir a la hora que tú tienes 15 años. Ahí en el norte que no es una familia. Por eso el que no está, es lo que voy a soltar y no te va a gustar, pero tengo que soltarlo para que tú aprendas. En un artefacto, el único artefacto, luego que el hombre rompió los preceptos y se escapó de lo que Dios le dijo que no se escapara.
el único artefacto que dentro del cielo se llama la oración. Por eso es que Luma llama, el que no ora no debe bendecido, que vive un día, un minuto, 5 segundos en el cielo. O te conectas en lo sobrenatural, como tú me decías a mí que te va a meter a mi casa, si yo no te doy acceso a que entre ahí. Como tú me decías a mí que entrar a mi casa, si yo no te doy la llave, no te abro la puerta. Hay gente que quiere entrar al cielo y todavía no están hablando con el dueño del cielo. El que no habla con el dueño del cielo no puede entrar en la escritura. La Biblia dice, el que pueda acerca, el hablo y Santiago, nada llama. Y no te entra, tienes que estar conectado, con el luz ahí, tienes que estar conectado con el dueño del cielo. Por eso es que hay gente que está aquí, las tinieblas te están persiguiendo. Quiero mucho que vaya atrás. ¿Sabes por qué las tinieblas te persiguen? Porque el diablo quería que lo que tú tienes, tú lo sacaste de la tierra. Y el diablo que lo que tú no trajiste del cielo. Y tú no eres tu mierda. Los ministerios que les pidieron que yo les tengo, que ese ganado tú no vienes del cielo, los demonios de la tierra no le tienen nunca. Me dicen los que tomaste de la noche como a día. Lumanjana, allá. Quiero un silencio total en los ojos. Quiero silencio total. ¿Qué me pasa la puerta? Corra. Lienzo. Ábreme paso, Josía. Luis Acatuí. Luz Fatapau. Anao. Les reitero. Y mi voz es mi hijo nuevo. Se lo estoy diciendo claro y preciso. Abraham Bofatile a Chambori. Imposible hablar del cielo y que el cielo no se manifieste. Imposible hablar del cielo y que el cielo no toque. Quiero los pastores que están aquí con los ojos abiertos, los ministros que están aquí con los ojos abiertos, porque veo un personaje del cielo que le trae a la palabra de Dios me corta. Mira. Y se me dio cuidado acá. Mira, cuidado, me corta. Se me corta. Ese viene del cielo del amigo. El experiencia pública. Estoy diciendo que acá se va a meter. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡En serio! ¡Ay, madre! ¡Qué bonito! ¡Ay, madre! ¡No la que no la puede! ¡Ay, madre! ¡No la que no la puede! ¡El infierno lo mató! ¡Y el cielo vino del primero! Solamente escuchen esto. Yo solamente le dije que el personaje del... Por eso es que cuando hay muchas copias, lo original es cuestionado. Hay mucha gente hablando de personajes y no conocen ni la falta. Hay otros que intiman, vive Jehová y vive mi alma, en cuya presencia estoy que no miento. El tacho intimaba con esto. Escuché a Dios que me habló. Ahorita yo le dije que mi humanidad estaba nerviosa, estaba encantada, porque lo sobrenatural se va a manifestar. Hace rato que llegó el momento. Josía, escuché a Dios haciendo noche que me habló y me dijo: Juanji, hoy entramos a San Cristóbal y voy a sacudir a tú el que tiene acceso en el cielo. Me digo: espérate, mofa, espérate, amigo mío, espérate. Digo, ¿qué voy a hacer? Voy a hablar con 3 señales. Así conmigo, Ariel. Así conmigo. Voy a hablar con 3 señales. Hay gente que va a caer muerto como muerto. Hay otros que van a volver a gloria. Hay otros que van a coger y van a volver. Es que Dios me va a sacudir. Que se conecta y que me llegue al cielo. Cuidado, unción.
no me gusta porque me corta los ojos. Esto también no que te camina con el cielo. Te estoy hablando del cielo. Y no te voy a detener para decirle esto. A veces tú pisas campamentos y gente que nunca te ha visto empieza a engreñarse y tú te preguntas qué es lo que pasa, qué es lo que acontece. Es que no te están viendo solo, están viendo una mujer que camina con el cielo. Y Dios me enseñó que alguien que ahora 15 minutos no puede caminar con el cielo. Con el cielo no se camina orando 30 minutos. Tú caminas con el cielo, debes caminar en dimensiones de oraciones sobrenaturales. Por eso es que hay gente que en el nombre de tiempo, en este tiempo, lo que Dios hablaba conmigo, Dios hablaba conmigo hace unos días. Hay gente que hace rato, la mano de Dios va a estar figurada, la mano de Dios va a estar facultada, y no te vea delante del cielo caminando contigo. Tú vienes mayosa, y hablando San Cristóbal, y viene a decir a San Cristóbal que la gloria postrera viene mayor que la pluma. Lo que tú has visto no se compara con lo que tú vas a ver. Por eso es que Dios te está enseñando a valorar lo celestial. Cuando tú aprendas a valorar lo celestial, entonces tú vas a ser un problema para el mundo antagónico de las tinieblas. Por eso es que tú tienes que saber algo. Aquel que vive en el cielo es aquel que las tinieblas, los demonios, los conoce a distancia. No solamente tú tienes que vivir en el cielo tiene que vivir en tu casa, el cielo tiene que vivir en tu familia, el cielo tiene mago, el lufa, el cielo tiene que vivir en tu campamento y tiene que vivir en tu territorio. Alguien puede aplaudir a Dios. Vamos, lo apalanzo, epatambose, lo asa, San Cristóbal me voy y coiche, anfaluz. Benson, comienza a decir reitero, San Cristóbal, me voy, hijo puita, anendi hupa, lisa Dios, aquel que me tome el pulso, corre, que me minota, aquel que me tome el pulso, que me voy, aquí, ustedes me conmigo, no, cuidado, te estoy diciendo que me voy. Mano, cuidado que me el cielo. Espero Dios, vaya Dios. Siempre el cielo hace rato. Que te entienda que te lo digo. Dios que no te lo camarada. Agárrese serio, ¿sabes? Yo voy a repetir de nuevo. A ver si es verdad. Lo voy a reiterar de nuevo. A ver si es verdad que hay alguien caminando en el cielo. Me voy San Cristóbal, Luisa. Evangelista, profeta, pastores, ministros, me voy a ir. Escuchen con suma atención. No soy profeta, padre de Dios, ni hijo de profeta. Desde ahorita le vengo diciendo que hay algo sobrenatural que se va a dejar aquí. Ahorita pregunté la hora, mandé a que abra puerta, y cuando abrieron la puerta se posicionaron los malas. Oyendo fanía. No sé si alguien trajo libretas. No sé si alguien trajo de lo que coge. Espérate, nadie me coge nada. Los donadores, los evangelistas, los profetas, los laicos, los ministros no quiero comunión. Esto que voy a hacer aquí, no lo voy a hacer para gloriarme. La Biblia dice que el que se ama a sí mismo, su propia gloria busca. Y yo no busco mi gloria. Por más de Dios manifestada me conformo a Luis Soto. Recuerdo cuando era niño, no, esto lo digo y lo retengo. Cuando voy a entrar a hablar con los manás, que el campamento va a ser invadido por ellos, se lo voy a decir con anticipación. El que tenga miedo a que el rosa nueva que se vaya,
risolto. Io pensavo domani a guerrero, principe del Padre, domani, peccato la mia guerrero. Anche me permite entrare a una dimensión inhumana. ¿Sabe por qué me estoy riendo? Escúchame si usted me está gloria manifestada y usted ve que me estoy riendo. ¿Tú sabes por qué me estoy gozando? Porque hay gente que se metió en un problema, se pusieron a hablar del cielo, y cuando el cielo se manifiesta, los humanos cogen miedo. Cuando el cielo se manifiesta, los humanos cogen miedo. Y para mofa. Padre, pero que sí, ok, ya yo lo vi hacer la hostia. Debe de bochichimo, la carita, saludo,